Vamos a hablar ahora de lo que se va a conmemorar mañana en todo el mundo, el Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta principalmente a la memoria y a los mayores de 65 años. Pero ¿cuánto sabemos de esta enfermedad? Y sabemos que hay muchas personas que tienen a esos familiares en casa con esta patología. El Alzheimer aparece entre el 5 y el 15% de la población. Es una enfermedad neurodegenerativa, afecta las capacidades cognitivas, la memoria, con cambio en la conducta, afectando la vida diaria de ese individuo. El riesgo aumenta exponencialmente con el avance de la edad. ¿Algunos otros signos de alarma? Repetir historias o preguntas, dificultades para realizar las rutinas sencillas, problemas con pensamientos hereditaria es muy poco frecuente. Menos del 5% de los casos tienen o obedecen a mutaciones genéticas. El 95% son esporádicos, pero sí es cierto que en la población general tenemos un riesgo relacionado a la presencia de un tipo particular de gen que se llama gen ApoE4 o apolipoproteína 4. Y todos recibimos 2 copias del gen ApoE. Hay distintos tipos, E2, E3 y E4. Si una persona tiene 2 copias del gen E4, aumenta en la edad adulta hasta el 50% de padecer la enfermedad respecto de la población general. Pero no es una condición que necesariamente vaya a producirla, simplemente aumenta el riesgo de padecerla. Estaba viendo que hay una proyección hacia el 2050, unas 80 millones de personas van a padecer Alzheimer. Correcto. En realidad esto tiene que ver con que la enfermedad de Alzheimer tiene una mayor prevalencia en la población adulta mayor y sabemos que todo el mundo está sufriendo un proceso de envejecimiento poblacional. Es un mundo, un planeta envejecido y por lo tanto una enfermedad que se va a dar con mucha más frecuencia y se espera que para el 2050 la cantidad de adultos mayores realmente sea muy grande y la enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, con una prevalencia de hasta 80 millones de personas, lo cual impacta. Una enfermedad que la padece el paciente, pero que la siente mucho más un familiar, ¿no? Sí, yo siempre pienso que, y siempre les digo a las familias que consultan, que es una enfermedad que no es solo del individuo, porque afecta al individuo, a su entorno familiar y a su entorno social también, porque no solo es quien la padece, sino quien debe dar horas de cuidado a, y también modifica sus características, su estilo de vida, sus posibilidades laborales, claro, sus horas de ocio. Deja de ser aquella persona que se conoció, ¿no? Con características personales muy definidas, empieza a ser otra persona. Y tenemos el testimonio justamente de un familiar que tuvo a su mamá con esta patología de Silvia y nos cuenta qué se siente cuando ese familiar deja de ser la persona que conocimos. Lo vemos. El tema de pérdida de memoria, desorientación en tiempo-espacio, cambios en su conducta, también en su funcionalidad también, va perdiendo sus funciones y demás. Entonces, el tema de la paciencia y después, esa palabra tan chiquitita, ¿no? Pero con un significado tan grande que es el amor, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad que sufre el paciente, pero que afecta a toda la familia. La paciencia y el amor son esenciales para sobrellevar esta dura patología. En el primer momento es esto que como uno no sabe qué hacer, o sea, nunca habíamos escuchado hablar de esto, ningún familiar había padecido esta patología, entonces es como un cierto desconcierto o no saber qué hacer, para dónde disparar, llamémosle, y un poco, no en mí, sino mi padre, de que el por qué, por cuánto, o sea, yo siempre soy de que para qué, para algo pasan las cosas. ¿Detectaron en algún momento signos previos a la confirmación de la enfermedad? Mi papá, atando cabos, después, él notaba como que tenía un cierto problemita en como recordar así personas que habían sido sus compañeros de escuela, cosas así. Entonces como que le costaba decir quién era esa persona, cuando se encontraban, se saludaban. Y mi papá, la ayuda que él
ayuda, o sea, era como decirle, pero no te das cuenta, es fulanito de tal, como que le daba el pie del apellido y mi mamá completaba, una cosa así. Eso es lo único así que papá manifestó, dijera, ¿no? Y es una enfermedad que afecta a toda la familia. Claro, hoy más que nunca está considerada una enfermedad familiar, porque claro, al estar conviviendo con el Alzheimer, es todo un tema general, es como un lío, llamémosle, que se arma dentro del entorno. Vos pudiste buscar ayuda en Alma y allí ¿qué encontraste? Y ahí encontré todo, encontré, o sea, en primer lugar, encontré saber de qué estábamos hablando y de qué hacer. Bueno, fundamental, ¿no? Saber de qué estamos hablando, inmediatamente recurrir al especialista, porque es una enfermedad que va poniendo en una situación complicada a la familia, que empieza a darse cuenta que ese familiar algo le está pasando, hay un cambio muy fuerte, ¿no? Sí. Principalmente, decía Silvia, amor, afecto y paciencia. Tal cual, una tríada que es necesario ejercitar a lo largo del acompañamiento de un paciente con Alzheimer. Al principio genera un impacto importante y hay distintas reacciones dentro de la familia. A veces la negación, a veces el no comprender, el creer que lo hace a propósito, hasta que bueno, hay una toma de conciencia que despierta la necesidad de consulta. Y a veces han pasado un par de años. Entonces un poco el enfoque y la idea es tratar de promover y fomentar aquellos aspectos informativos que ayuden a la gente a acudir a tiempo, porque indudablemente el factor tiempo y el factor detección precoz modifica bastante la calidad de vida de ese enfermo y también de la familia. ¿Tiene cura el Alzheimer? A la fecha no hay una cura, pero sí hay una serie de pautas terapéuticas no poco eficaces y que deben ser implementadas lo antes y lo más rigurosamente posible. Y no todos son medicamentos, claro. También hay hábitos. Hay hábitos y hay avances en la medicina, por supuesto, ¿no? que están tratando de hacer eso. Pero también hay factores que podemos modificarlos y también se puede prevenir algunos de estos factores, ¿no? Dentro de los factores que podemos modificar, hay una serie de factores de riesgo que incrementan la chance de presentarlo, como la hipertensión arterial crónica, la diabetes, la obesidad. Vamos a ver en pantalla cómo es posible algunos hábitos que se pueden cambiar para poder prevenir o reducir el riesgo, ¿verdad? Seguro. En cuanto a hábitos de prevención, bueno, obviamente tratar de tener un control periódico clínico, el control estricto de la tensión arterial, del colesterol, ver si hay o no riesgo de diabetes, si los hay, tratarlo, el tabaquismo, el sedentarismo, la baja estimulación cognitiva, el bajo vínculo social, son todos factores de riesgo. Todos modificables si se tiene en cuenta que tal vez con una consulta periódica al médico y un tratamiento eficaz se pueda controlar la tensión arterial, se pueda controlar el azúcar en sangre, se pueda tener el acceso a una alimentación saludable y efectiva para nuestro cerebro. Y otra serie de hábitos que son hábitos a veces a desarrollar, como por ejemplo el ejercicio físico. Hay un típico específico de ejercicio físico que es útil para prevenir. Y hay un cambio en la persona mayor de 60 años ahora, ¿no, doctora? Que le gusta un poco más esto de hacer gimnasia. No pasaba muy grande en otras décadas, ¿no? Hay más conciencia de la necesidad y de la importancia del ejercicio físico para estar bien, pero además como factor de prevención de numerosas patologías, especialmente de las neurodegenerativas. Y está esta asociación ALMA, que justamente se agrupan los familiares que tienen personas con mal de Alzheimer, y esto también puede servir para saber cómo tratar a ese enfermo, ¿no? Seguramente porque, primero que hay un vínculo emocional que se crea entre cuidadores, que es muy útil, es un vínculo de sostén, de apoyo, de información, de cuidado mutuo, y es un espacio donde también uno puede ir
si se quiere, a hablar de cómo se siente, de qué necesita, de qué cuidados a otros les han servido o no, compartir experiencias. Así que considero que estos espacios donde las personas que tienen a cargo familiares con Alzheimer deben promoverse, deben estimularse porque son de muchísima ayuda. Y va a haber actividades hoy, doctora, ¿verdad? Hoy va a haber actividad en la Capilla del Buen Pastor. Hacemos una charla abierta a la comunidad, libre y gratuita. Tienen que inscribirse, obviamente, por una cuestión de espacio, pero donde vamos a abordar un poco todos los hábitos saludables que es adecuado poner en marcha si es que no los hacen, y los factores de riesgo que podemos modificar o cómo los podemos evaluar a tiempo. Esta tarde entonces en el Buen Pastor, ¿a qué hora, doctora? A las 18 horas. A las 18 y el horas. próximo jueves en el Sanatorio Allende, en el tercer piso, en el aula de biblioteca sede Nueva Córdoba, también vamos a estar hablando acerca del riesgo que tengo de padecer la enfermedad si tengo algún familiar con Alzheimer. Doctora Magdalena Cáceres, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.